Empresarios, emprendedores y empleados se dan cita en Empresa y Negocios, un programa que brinda información y conocimiento para hacer cada vez mejores empresas en este país. Esta semana en Empresa y Negocios, un experto en el cambio organizacional que trabaja con los MIPYMES, con los micro, con las pequeñas y con las medianas empresas, en asociatividad, en redes con los gremios y también con las universidades, oportunidades para los empresarios MIPYMES y también para los estudiantes. Un emprendedor social joven que nos habla de sus experiencias y un experto en salud ocupacional nos brinda sus consejos para trabajar en las empresas. Bienvenidos. Juan Carlos Frías, cuando uno habla de pequeñas, de MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas, debe hablar primero del empresario. Incluso hay una tendencia a hablar del pequeño empresario. Un amigo que ha estado en Empresa y Negocio dice que no es un pequeño empresario, sino un empresario de micro o de pequeñas o de medianas empresas, porque el diminutivo está en la empresa, en el tamaño de la empresa, no en el tamaño de la persona. Sin embargo, cuando hablamos de una MIPYME hay que hablar del empresario. ¿Cómo caracterizar en Colombia el empresario MIPYME? Bien, el empresario MIPYME es una persona que sabe de su técnica. Si va a fabricar un mueble, pues él sabe cómo cortar la madera, cómo pulirla, etcétera. O incluso un médico sabe cómo atender a un paciente, cómo hacer un examen. Lo que no saben ellos es cómo proyectar su negocio, cómo abarcar otros mercados, cómo equiparar su realidad financiera con lo que va a hacer y va a proyectar. Entonces se queda corto en recursos o se queda corto en iniciativas de mercado. Entonces se queda solo haciendo lo que siempre sabe hacer. Eso indica que es un experto en su trabajo, pero no ha estudiado temas de gerencia, temas de administración. Y eso incluso puede ser para administradores de empresas, ingenieros industriales que se han formado en la parte administrativa. Es un tema entonces de conocimiento, es un tema de modelo mental, de actitud. Sí, yo he observado que el que sale de la universidad tiende a buscar empleo y el que se atreve a ser empresario pues desconoce un poco el valor que le brinda la universidad. Ahora también hay que revisar un poco la forma como todavía se brinda la administración en la universidad. Aquí todavía hay un poco de administración al estilo de teorías y no en cómo proyectar un negocio, cómo hacer cambios en la organización, cómo dimensionar una empresa. Esos temas aún no se están dando en nuestro medio para formar empresarios. Entonces el empresario MIPYME, el que arranca, especialmente el micro y el pequeño que inicia, ¿dónde está el cambio? Usted que es experto en cambio organizacional, ¿dónde está el cambio para que ese empresario pueda proyectarse, pueda crecer él como persona y pueda crecer su empresa? Bueno, he visto muchos empresarios que empezaron con iniciativas pequeñas, como bien decías, y hoy en día han pasado a mediana e incluso están llegando a ser ya lo son grandes contribuyentes. ¿Cuál es la diferencia que he observado en empresarios que han pasado esas barreras y se han proyectado versus los que no? La mentalidad, la dimensión de su imaginación, el atrevimiento que le secunda. Decía Einstein que si lo puedes imaginar, lo puedes lograr. Entonces es un asunto de imaginación y de buscar la fuente de información que te requiera para acompañar tu imaginación, pero en primer lugar es de mentalidad. En ese ejercicio el empresario debe trabajar solo. Queremos hacer una insistencia aquí con la pregunta, o desarrollar también a su gente. Que hay algunos empresarios que piensan que el desarrollo de la gente no es tan significativo. ¿Dónde apalancar, dónde hacer fuerza cuando se habla del desarrollo de la gente de la empresa? Esa forma de ver también a la gente y no desarrollarla es parte de su escasa imaginación. Si tú no desarrollas a quienes están colaborándote, entonces tú terminas haciendo el trabajo que deberían hacer ellos. Entonces tú tampoco te desarrollas, porque tienes que estar pensando en el futuro, pero manejando el presente con muchos problemas porque los otros no se han desarrollado. Para tú crecer tienes que hacer que otros crezcan. En esa línea, usted que es experto a nivel nacional en el tema de cambio organizacional, usted está trabajando con lo que podemos llamar asociatividad de pequeños empresarios, con redes de empresarios. El pensar en la competencia, es decir, trabajar con el otro para ampliar mercados de investigaciones, para asociarme, para crear redes, ¿es también una palanquera, una limitación para los empresarios? ¿O ya tenemos mente abierta para unirnos con otros empresarios y trabajar juntos? Todo está en la forma como los abordes, ¿no? Yo he tenido experiencias, como te he comentado, grandes, de más de 100 empresas al mismo tiempo trabajando
en un programa de cambio y están allí sentados con sus competidores. Pero si tú ves la competencia como un enemigo, pues bueno, esa es la forma tradicional de verla. Pero si tú empiezas a ver que si el otro te muestra un avance y tú puedes imitar ese avance y tú muestras otro avance y el otro lo puede imitar, empiezas a trabajar con la competencia, apalancarte en ella. Lo mejor que puede suceder en una competencia es que sea buena. Los empresarios siempre instintivamente han copiado a la competencia. Si este abrió una sucursal de cierta forma, entonces este viene y lo imita. Si este compró una tecnología, este viene y lo imita. Siempre se ha trabajado en base a mirar la competencia para tomar fuerza de allí. Lo que estamos haciendo en un proceso colectivo es hacerlo más formalmente, más interrelacionadamente, y bajo la voluntad de ellos mismos se van compartiendo las experiencias de cambio y uno va cambiando sobre el otro y así se van acompañando en un proceso de cambio que va creciendo geométricamente. En el tema de la pedagogía, hablaríamos de los pequeños grupos, es decir, lo que entiendo es que usted crea pequeños grupos de empresarios que empiezan a aprender juntos, a apoyarse mutuamente, a romper modelos mentales e incluso a coger fuerza para poder impulsarse. Sí, correcto. El primer paso que yo trabajo, y así, haciendo un poco de historia, está orientado más a la empresa grande, y sigo estándolo de alguna manera, pero me di cuenta que la empresa grande requiere de muchos proveedores o de muchos distribuidores o subdistribuidores para crecer igualmente, para crecer con sostenibilidad. Entonces nos desplazamos un poco de la empresa grande hacia los proveedores y nos dimos cuenta que ahí hay una diferencia en conocimientos muy grande entre la empresa grande, el empresario que ha tenido más posibilidades que el empresario que está con su empirismo haciendo lo que está haciendo. Y empezamos a trabajar con unos colectivos empresariales de proveedores unidos, interrelacionados con la empresa grande por la misma razón de la compra-venta que hacen allí. Y empezamos a emular un poco el modelo japonés que lo conocí bastante bien. Y es como las empresas pequeñas van creciendo cuando se van interrelacionando en forma sostenible con la empresa grande, la cual no solamente la hace es comprarle al más barato, sino entrenarlos, darles guías de qué es lo que quieren que les proporcionen en materia de tiempo, de calidad, o etcétera, y les empiezan a acompañar para que ellos vayan avanzando. Entonces todos van creciendo. Entonces es bueno para la empresa grande porque no tiene que estar buscando proveedores por todos lados. Es más sostenible, más para decirle lo que le despacha. Y el proveedor pequeño va teniendo más deseos de mejorar y avanzar y aprender porque la empresa grande le va dando respuestas y él lo va haciendo bien. Entonces ahí se va generando un proceso colectivo empresarial que es más interesante que solamente trabajar en forma aislada. En forma aislada la empresa grande puede trabajar porque tiene los recursos, pero el empresario pequeño o el empresario que tiene una empresa pequeña no tiene los suficientes recursos como para pagar esa asistencia. Pero muchos empresarios pequeños sí pueden hacer una colecta, por decirlo así, y pueden trabajar en un proceso mancomunado que igualmente estamos asociando a la universidad para que les ayude en el campo, los hechos, y ahí se va generando una comunidad de cambio. Si usted es empresario de una micro, una pequeña y una mediana empresa, si usted es estudiante universitario que quiere experiencia de práctica, más adelante en Empresa y Negocios, Juan Carlos Frías, que es experto en el cambio regional, tiene para usted recomendaciones y además recomendaciones específicas en diferentes sectores. Ya regresamos. María Alejandra Camaño nos trae un emprendedor social, un joven emprendedor que comparte sus experiencias con nosotros para hacer cada vez un mejor país y entrevista a un experto en salud ocupacional, especialmente la óptica, el cuidado de sus ojos para trabajar en las empresas.